El estado en que se encuentra la pretendida reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Es autora doña María Isabel Flores Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidente. Señorías, bienvenido, ministro, a esta casa. Bien, yo no tengo más remedio que empezar hoy mi intervención lamentando un nuevo caso de violencia de género en Carcaixent, Valencia, donde una menor de 15 años fue agredida por su exnovio de 17, que fue a pedirle explicaciones porque ella había decidido romper la relación. El resultado ha sido que esta chica ha tenido que ser ingresada en el Hospital de la Fe. Tremendo, ¿verdad? Y además, claro, al ser menor, lógicamente no tenemos más datos. Yo espero que esta Cámara, como siempre, vuelva a condenar estos actos. Bien, el pasado día 22 de septiembre presentamos esta interpelación para saber en qué punto estaba la contrarreforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo actualmente vigente, que había impulsado esta reforma el Gobierno del señor Rajoy. Al día siguiente, casualidad, el presidente Rajoy retira el anteproyecto de ley de defensa de los derechos de la mujer embarazada y del concebido y el ministro Gallardón dimite. Días más tarde, la ministra Mato, que nunca había hablado de esta ley, era asunto de Gallardón, dice que solo modificará el apartado referido al permiso de las jóvenes de 16 y 17 años, utilizando el proyecto de ley de protección a la infancia. Y, señorías, han oído ustedes bien, utilizando el proyecto de ley de protección a la infancia. Después me referiré a ello. El Gobierno ha contribuido a esta ceremonia de la confusión. La interpelación del señor Llamazares la contestó la ministra Báñez el día 24 de septiembre y la pregunta de la señora Montón, la ministra Mato, el 8 de octubre. Estas dos iniciativas en el Congreso. Y hoy es su señoría, el ministro de Justicia, quien da respuesta a esta interpelación. Yo supongo que se pasan ustedes la patata caliente de unos a otros para no quemarse los dedos. A ver si al final vamos a tener que recurrir al señor Rajoy para enterarnos de algo. Comprenderán con este panorama que la hayamos mantenido, porque queremos saber qué está pasando. A primera vista, las mujeres han ganado. La presión social y política que se ha ejercido sobre el Ejecutivo ha hecho que Rajoy dé marcha atrás, a pesar de la contrapresión de la cúpula eclesial y del ala más reaccionaria de sus votantes. Sin embargo, han creado, señorías, una situación paradójica y peligrosa. Por un lado, retiran este proyecto de ley que, de hecho, no reformaba, sino que derogaba la ley vigente, pero la amenaza sobre las mujeres permanece, porque sigue vivo el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular a la ley de plazos. Nosotros creemos que al retirar esta ley, este proyecto de ley, admiten que la ley del 2010, repito, vigente actualmente, es constitucional, porque si no, aplicarían, como estamos acostumbrados, su mayoría parlamentaria para derogar una ley, según ustedes, contraria a la Constitución. Ningún gobierno democrático y en su sano juicio mantendría una ley que no fuera constitucional. Pero, señorías, no es así. Y por eso dan una de cal y otra de arena. Llevan 3 años jugando con la libertad y los derechos de las mujeres y ahora se dan cuenta que tienen que recular porque no les da réditos electorales. La ley de plazos, señorías, es plenamente constitucional. Dan fe de ello la mayoría de los grupos que la apoyaron, el Consejo de Estado, la ciudadanía que la respalda mayoritariamente. Además, hay jurisprudencia al respecto. Recuerden las sentencias 53/85, 212/96 y 116/99, donde queda claro que, si bien el nascituro es un bien jurídico constitucionalmente protegido, la mujer es el sujeto titular de derechos fundamentales. Sin embargo, señorías, este no es un debate jurídico, es un debate eminentemente político, porque su reforma, su contrarreforma, tiene un sustrato ideológico puro y duro. Sus convicciones morales y las transgresiones a estas, podríamos llamarlas los pecados, los quieren convertir en delitos para imponérselos a toda la ciudadanía. Son sus dogmas privados, no pueden ser en ningún momento leyes generales.
Esto, señor ministro, no es de recibo. Ya sabemos que su antecesor le ha dejado una mochila llena de ladrillos. Hoy se lo han dicho aquí varios senadores que le han preguntado por varias leyes. Y yo le interpelo sobre la del aborto. Porque, señorías, las mujeres han dicho basta. Quieren que no se les recorten sus derechos, que no se las trate como objeto de tutelaje, que no se decida por ellas. Y con esa retirada, aparcamiento o lo que sea, no basta. Queremos que desistan y retiren de una vez la amenaza que durante toda la legislatura llevan blandiendo sobre ellas. No nos digan que el Gobierno no puede retirar el recurso de inconstitucionalidad. No se trata de tecnicismos jurídicos ni procedimentales, sino de voluntad política de los que firmaron, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular, algunos de ellos y de ellas ministros y ministras hoy. El señor Rajoy, la señora vicepresidenta, Saíz de Santamaría, Báñez, Mato, Fernández Díaz. Y yo les pido que actúen ya, si quieren ser creíbles, o es que esperan que el Tribunal Constitucional los saque de este lío. El señor Rajoy, firmante del recurso, actualmente presidente del Partido Popular y del Gobierno de España, no tiene nada que decir. ¿No tiene nada que decir en este tema? Por fin se han dado cuenta de que esta reforma era innecesaria, porque la ley actual funciona, no ha generado alarma social, respeta a las mujeres y a la vida en formación, es conforme con la Constitución, como ya he dicho antes, es similar a la de países de nuestro entorno, no distingue por clase o condición social y, por tanto, hace que la práctica del libre de la interrupción voluntaria del embarazo sea más segura y equitativa. Es una ley eminentemente preventiva y su derogación supondría un retroceso social de décadas. Algunos datos. Desde que se aprobó la ley, el número de abortos ha disminuido del 12,44 del 2011 al 12,01 del 2012. Y aunque baja en todas las edades, es entre las más jóvenes donde más desciende. Es decir, que la función educativa y preventiva, señorías, está funcionando. Y en su programa electoral, página 108, apartado 3, hablaban de un incremento de la protección al no nacido y un endurecimiento de la patria potestad, es decir, del permiso paterno-materno en relación con las menores. Pero lo que ustedes hacen no es eso, es retroceder en el tiempo. Y eso, señorías, no es lo que ustedes prometían, aunque desde luego les tengo que reconocer que de su programa electoral es lo único que han intentado cumplir, porque del resto, cero. Hemos escuchado, señorías, tantas barbaridades de las bondades de la ley, la han defendido con tanto énfasis que ahora no nos podemos fiar de su ambigüedad al retirarla. Queremos que el Gobierno se pronuncie alto y claro y en sede parlamentaria sobre sus intenciones. Y les pedimos a los y las firmantes que abandonen el recurso que presentaron, que desistan del mismo. Seguro que el Tribunal Constitucional lo entenderá y la ciudadanía respirará tranquila por haberse resuelto por fin un entuerto que ustedes, solo ustedes, propiciaron y que ahora tendrán que resolver otros. Me permito, con todo respeto, hacer un llamamiento al señor Rajoy, porque él, no nos olvidemos, presidente del Gobierno de España, impulsó la ley y él la retiró. Y le hago un llamamiento para que deje de jugar con los derechos y libertades de las mujeres y hable claro de sus intenciones sobre una contrarreforma, señorías, que nunca debió de existir. Por el contrario, le exigimos que garantice el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Repito otra vez, en vigor, que la desarrolle al máximo, especialmente la parte de prevención y educación sexual a través de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que contempla la propia ley. Su señoría, señor ministro, yo creo que es conocedor de todo lo que le he dicho. Yo me voy a parar aquí, porque ahora le toca a usted responder, que a eso es a lo que venimos, y tranquilizar a toda la sociedad. Queremos, por último, dejar claro que no vamos a negociar, a regatear a la baja con los derechos de las mujeres. Con la libertad, señorías, del Partido Popular no se negocia. Gracias, presidente. Gracias, señoría.
Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Justicia. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy comparezco aquí, subo a esta tribuna para asumir solidariamente la representación del Gobierno y para responder a esta interpelación que concierne a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Señoría, le puedo asegurar, señora Flores, que ni esto es una patata caliente ni es un asunto de Gallardón, es un asunto de Gobierno y, por lo tanto, somos absolutamente solidarios en el Gobierno y hoy, en esta ocasión, y con mucho gusto, porque soy bien consciente de la trascendencia y la importancia que para la sociedad española y para sus señorías tiene este asunto, por lo tanto, intentaré trasladar a sus señorías, con la mayor transparencia de la que sea capaz, algunas de las reflexiones por las que el Gobierno está llevando a cabo para abordar la materia en torno a la cual el grupo interpelante se interesa. Hay un aspecto que querría subrayar en esta respuesta a su interpelación. El Gobierno ha tenido siempre claro que un tema como en el aborto, que en este tema la mujer debe estar en el centro de la cuestión. Nunca hemos perdido esta perspectiva, señoría, pero además, como explicaré más adelante, el Gobierno ha optado por priorizar una serie de medidas que refuerzan ese foco en la mujer, en dotarle de auténtica capacidad de elección ante una situación tan difícil como es la de enfrentarse a un aborto. No obstante, hoy debatimos una interpelación que obedece a un momento anterior y que yo creo que en alguna medida ha perdido en sus planteamientos, quizás no tanto en la pregunta final, ha perdido buena parte de la vigencia. De hecho, el texto registrado alude a declaraciones de responsables ministeriales formuladas hace ya varias semanas previas al asunto que el presidente del Gobierno hizo acerca de la reforma que vamos a proponer en la materia que hoy nos ocupa. Lamento que semanas después de ese anuncio aún tengamos que debatir cuál es la intención y cuál es el planteamiento del Gobierno. Entiendo perfectamente que la actividad parlamentaria a veces plantea estas situaciones, pero yo creo que deberíamos intentar superar un debate en torno al cual el Gobierno ha dado ya una respuesta clara. En cualquier caso, yo espero que esta interpelación sirva para explicar una vez más cuál es la postura del Gobierno en esta materia y que, más allá de avivar, señoría, debates y polémicas que dividan a la ciudadanía, busquemos puntos de encuentro en los que poder avanzar desde una actitud abierta de diálogo. Les aseguro que, por parte del Gobierno, esa es la disposición que van a encontrar. No quiero, con este preámbulo, evadir la respuesta a las críticas que, legítimamente, desde la oposición se hacen a una propuesta anterior que el Gobierno elaboró. Pero sí me doy cuenta de una cosa, que ustedes nos reclaman una respuesta inmediata, mientras que el Gobierno en lo que está trabajando es una respuesta reflexionada, consensuada, compartida con la mayoría de la sociedad española. Es posible que desde algún prejuicio ideológico, que siempre tiene listo un repertorio de apriorismos y respuestas automáticas para cada problema, se pueda prestar fácilmente a esa inmediatez en la respuesta. Permítame, señoría, que considere que escuchar a la sociedad y, en particular, en un tema tan sensible y tan complejo como este, donde intervienen consideraciones de todo tipo, requiere, en mi opinión, de una actitud diferente. Permítame también que le reclame ahora compartir una actitud que ustedes mismos reclamaron al Gobierno. Sé muy bien que las posiciones en torno a este tema puedan parecer muy distantes entre unos grupos y otros. No obstante, es cierto que en el seno de la sociedad se produce un cierto consenso relativamente amplio dentro de lo que ha sido, más allá de las disputas políticas entre los partidos, una constante de nuestra convivencia democrática. Yo creo que durante un cuarto de siglo los españoles hemos convivido sin grandes polémicas sobre una legislación que se fraguó en ese contexto del consenso que fue la etapa de la transición, apoyada en la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional a medio camino entre unas posiciones y otras y que, además de ello, tuvo la influencia y la referencia de lo que establece nuestra Constitución. Y, sin embargo, después de esta etapa de consenso y sin ningún
aviso programático previo, un Gobierno socialista dio la espalda a este consenso social, quebrando lo que había sido la política respetuosa de los ejecutivos anteriores, socialistas y populares también, señoría, respecto a la opinión de los ciudadanos. Pero con todo ello, este Gobierno no cree que la mejor opción en esta materia consista en plantear una respuesta de unilateralidad simétrica a la que se adoptó. Seguimos pensando que la búsqueda del acuerdo, escuchando a todos, atendiendo a todas las sensibilidades, es un valor en sí mismo y por eso no vamos a caer en la misma actitud desplegada desde el año 2010. Yo creo que en ese momento se dio la espalda a una buena parte de la sociedad, en ese momento. Pero nosotros vamos a insistir en definir áreas de encuentro en torno a aquellos puntos en torno a los que pensamos que no hay gran controversia entre los ciudadanos y, por lo tanto, no debería haberlo entre los partidos políticos. Todos coincidimos, yo creo, en que el aborto es una situación dramática para cualquier mujer. Hasta donde yo sé, señoría, su grupo no lo niega y déjeme decirle que yo veo en ese planteamiento un gesto de sensibilidad que aprecio y como me gustaría que el suyo lo advirtiera también en aquellos que puedan pensar de un modo distinto al de ustedes. Pero hay más puntos de coincidencia, al menos si su grupo no ha perdido la memoria. Me refiero a las menores, señoría. La decisión muy singular y muy particular reflejada en la Ley 2/2010 de apartar a la hija de sus progenitores, a la hija y a los padres en una etapa, en un momento tan trascendente como significa interrumpir un embarazo, es verdad que suscitó las críticas y el rechazo en el seno del propio Partido Socialista, como usted recordará, porque tuvo y sigue teniendo una fuerte contestación social. Permítame que mencione a algún ilustre miembro del Partido Socialista, como don Alfonso Guerra, que se refirió pormenorizadamente a esta cuestión en sus memorias o alguna entrevista publicada durante aquella etapa, y nos venía a decir que tuvo el señor Guerra una experiencia increíble, y cito sus palabras, porque cuando hizo una especie de encuesta en el grupo parlamentario, nadie estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo. Me decía el señor Guerra que fue a ver a la responsable de Igualdad de su partido y tampoco estaba de acuerdo. Parecía que nadie estaba de acuerdo en llevar adelante una medida como la que hicieron ustedes en relación con las menores y el consentimiento de los padres. No es extraño, por lo tanto, que muchos otros ilustres miembros del Partido Socialista se hayan manifestado en contra de esta cuestión. Por lo tanto, si sabemos que la sociedad y buena parte de los partidos comparten este rechazo a la desprotección de los menores, como comparten también, estoy seguro, un compromiso a favor de la familia, sin presuponer ningún modelo específico de esta y aceptando todos los que hoy plantea una sociedad plural, ¿por qué entonces no empezamos por ahí, señoría, la reforma que tenemos que abordar? Y esto es lo que se propone hacer el Gobierno. Como ya anunció el presidente Rajoy el pasado día 23 de septiembre y reiteró en el Congreso el pasado miércoles la ministra de Sanidad, lo que planteamos es introducir cambios para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan contar con el apoyo de sus padres, mediante su reconocimiento y su consentimiento, a la hora de adoptar una decisión tan importante en la vida de una menor como es la de continuar adelante o no con un embarazo. Estamos convencidos de que, frente a la situación actual que rompió el consenso sobre este aspecto, una gran mayoría de la sociedad comparte este planteamiento. Asimismo, esta reforma que proponemos se acompañará también de un plan integral de apoyo a la familia y de apoyo en la maternidad. Para que ninguna mujer, señoría, ninguna mujer en España tenga que renunciar a ser madre por razones económicas, laborales o de cualquier otro tipo, objetivo que me atrevo a considerar también que es coincidente con los partidos políticos de esta Cámara y que son áreas de coincidencia que no deberíamos negar. El Gobierno promoverá la conciliación, la corresponsabilidad, el acceso y el mantenimiento del empleo, así como la igualdad de oportunidades. También todas las medidas asociadas con la formación y la información de las mujeres que se vean en esa difícil situación de plantearse la posibilidad de un aborto. De hecho, esto no son simplemente intenciones, también este compromiso con la familia ya tiene reflejo en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en donde destinamos a la familia y a la infancia un 20,5 más de presupuesto. Crece también la partida destinada a igualdad, más de un 7%, y casi un 7% adicional la que se dedica a combatir la mayor y más atroz de las desigualdades, la violencia de género. Permítame en este punto también, señoría, que me adhiera a sus reflexiones
Hoy, esta mañana, celebrábamos en el Consejo General del Poder Judicial la entrega de premios por los trabajos contra la violencia de género, y volver a tener una vez más la noticia de una agresión por razón de género en España es una mala noticia que condenamos y que nos sirve de acicate para seguir trabajando para erradicar esta lacra de nuestra sociedad. Y bien, señoría, dicho esto, mi referencia a las reformas en materia de menor, en materia de plan integral de apoyo a la familia y a la maternidad, esto no quiere decir en absoluto que estemos de acuerdo con la Ley 2/2012, pero sí que queremos buscar un consenso en torno a todos los aspectos en los que la sociedad esté de acuerdo y en los que hay que reformar de manera más urgente. No voy a ser yo, señoría, quien le recuerde las demandas que realiza continuamente su partido político, pero si hablamos de conciliación, si hablamos de apoyo a la mujer como un instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades y, sobre todo, si hablamos del desarrollo de un marco favorable para que las mujeres puedan decidir en libertad, estoy seguro que tenemos buenos cimientos para llegar a un acuerdo. Lo que no podemos permitir es que ante situaciones tan dramáticas como las que viven las mujeres solo haya una respuesta, la que define el Partido Socialista. Entiendo que ante esto su grupo pueda enrocarse en una actitud de oposición cerrada que desatienda esta disposición que le estoy manifestando en nombre del Gobierno. Por ejemplo, como hace en su intervención, insistiendo en lo que constituye un imposible jurídico, como es la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado en su día ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 2/2010. Porque, señoría, es el propio Tribunal Constitucional el que ya ha establecido la doctrina por la cual un grupo parlamentario no puede desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por quienes integraban otro grupo parlamentario en la anterior legislatura. Y no nos olvidemos que la regla que establece la propia Constitución, en el artículo 162.1, cuando regula quiénes están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad, habla de 50 diputados. Ese es el mismo criterio que se fija en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no se atiene a la realidad, pues es del todo inviable introducir en el debate la posibilidad de retirar el recurso de inconstitucionalidad. Lo entiendo desde el punto de vista dialéctico, pero es imposible que el recurso de inconstitucionalidad presentado en junio de 2010 por diversos diputados del Grupo Parlamentario Popular sea hoy retirado por otro grupo parlamentario distinto. Y, como le digo, no es opinión, no es un criterio de un Gobierno, de un partido o de un ministro, es doctrina del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, señoría, estoy seguro que no hace falta que le lea el auto 5699 del Alto Tribunal o alguna otra consideración en los autos del año 2000, cuando ha dicho reiteradamente que no pueden ser retirados recursos por grupos parlamentarios distintos a aquellos que lo plantearon. Por lo tanto, ni el Grupo Popular ni el Gobierno pueden hacer otra cosa que acatar lo que establezca el Tribunal Constitucional en esta materia, lo que cual, por otra parte, parece bastante razonable. No entiendo qué razón puede tener nadie para temer que sea el máximo intérprete de la Constitución quien analice y quien aclare de qué modo debemos interpretar nuestra Carta Magna. Por ello, debemos tomar también la sentencia que resulte como un elemento de mejora y confiar en nuestras instituciones. Señoría, la Ley 2/2010 será o no será constitucional en función de lo que diga el Tribunal Constitucional y no en función de lo que digan grupos sociales, partidos políticos, por muy legítima y muy democrática que sea esa interpretación. En todo caso, todos estos elementos de reflexión que he tratado de trasladarle en representación del Gobierno intentan plantear tres elementos, yo creo que claves y muy sencillos por otra parte, también seguramente complejos de articular. Por una parte, nuestra búsqueda del diálogo y del consenso social y, si es posible, político, para llevar a cabo la reforma que pensamos que necesita la Ley 2/2010 y, por otra parte, el respeto a lo que establezca el Tribunal Constitucional en el momento en que se pronuncie. Esto es, señorías, la manera en que el Gobierno orienta y quiere orientar el estado de la cuestión en lo relativo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la senadora interpelante al amparo del artículo 87 por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bien, señor ministro,
En primer lugar, tengo que decirle que no casa muy bien lo que usted ha dicho aquí con la intervención que hizo su jefe de filas, el señor Rajoy. Pero, en fin, allá ustedes con sus contradicciones. Esta interpelación, les recuerdo que fue aplazada el pleno pasado. La hemos visto pues, cuando el Gobierno ha venido a contestar. Yo le decía que al señor Llamazares le habían contestado una ministra, a mi compañera Carmen Montón le había contestado otra y que ahora viene usted y contesta. Y esa es una facultad que tiene el Consejo de Gobierno, que en cada momento pues, designa a aquella persona que cree que tiene que acudir. Y también, permítame que le recuerde que también tienen los grupos de la oposición pues, la facultad de poder criticar. Y eso es lo que hacemos aquí. Y yo les tengo que dar la bienvenida al diálogo y al consenso, porque nunca han estado en él. Les recuerdo que ustedes recurrieron la ley del 83 y han recurrido esta. ¿Dónde estaba el consenso entonces? ¿Dónde estaba? Ustedes no leen las encuestas que se hacen, hasta los creyentes, a los cuales yo respeto profundamente, les han dicho que cejen en esa actitud que tiene. Y usted me cita a Alfonso Guerra. Bueno, pues yo le podría citar a doña Celia Villalobos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tanto en su grupo como en el mío, hasta en su grupo, hay opiniones plurales que afortunadamente pues, se pueden manifestar. Y eso es bueno, digo yo, ¿no? ¿O no es bueno eso? Yo creí, de verdad, sinceramente, que usted iba a venir en otra actitud, pero no. Veo que sigue la Estela Gallardón. Ustedes, perdone que se lo diga, a mí me da la impresión de que usted no se ha leído la ley. Usted simplemente se dedica a defender lo que su antecesor ha hecho, como no podría ser de otra manera, pero contempla, yo no sé, un apoyo a las mujeres, formación, prevención, educación, para evitar embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, pero si eso es lo que dice la ley. Y ustedes poco a poco se lo han ido cargando todo. Les recuerdo que ustedes han eliminado, el señor Wert, con su ley, ha quitado educación para la ciudadanía, donde se hacía una formación en valores de igualdad, que es lo que nos interesa. En fin, ustedes verán. Y mire, hay una cosa que sí se la voy a leer, porque yo estoy ya harta de que ustedes digan que la ley dice lo que no dice. Y entonces yo le voy a leer palabra por palabra lo que dice el título segundo, artículo 13, requisitos, punto 4 de la ley de plazos actualmente en vigor. Dice: en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. 16 y 17 años, inciso. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Eso es lo que dice la ley. Es no lo que ustedes dicen que dice. No es así. Mire, desde que entró en vigor la ley, en estas circunstancias, o sea, mujeres de 16, 17 años, solo han abortado 1.186 mujeres. Y de estas, solamente 151 no pudieron informar a sus padres o tutores, es decir, el 0,41%. Y se limita, les recuerdo, a la franja de 16 y 17 años, edades que, según la Ley de Sanidad de la época del señor Aznar, las facultaba a tomar decisiones sanitarias. El aborto no. Las jóvenes de esas edades, señorías, pueden someterse a operaciones quirúrgicas de estética, por ejemplo, solo con su voluntad, pero no decidir sobre algo tan importante como es su maternidad. Yo les pido que no líen a las personas de buena fe y cuéntenles la verdad sobre la ley. No lo que quisieran ustedes que dijera, sino lo que en realidad dice. Les anuncio que, lógicamente, que vamos a presentar una moción para el próximo pleno y me voy a permitir pedirles algo más. Un gesto de valentía política. Desarrollen la ley, de verdad. Desarrollen la ley, que todavía tiene muchos aspectos que pueden ser muy positivos, sobre todo para las afectadas, que son las mujeres y sus hijos. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Cierra el debate en nombre del Gobierno el señor Ministro de Justicia.
Gracias, presidente. Señoría, reitero que la política de Gobierno, con independencia de que la respuesta a una pregunta, a una interpelación, la haga un ministro, la haga otro, la haga el propio presidente del Gobierno, le aseguro que es siempre la misma y es lo que yo he tratado de trasladar durante el día de hoy, que fue exacta y estrictamente lo que el presidente del Gobierno el día 23 de septiembre consideró y anunció, que es la de introducir cambios para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan contar con el apoyo de sus padres mediante su conocimiento y su consentimiento a la hora de adoptar una decisión tan importante como es la de continuar o no adelante con un embarazo. Y también el presidente del Gobierno anunció otro de los ejes de nuestra actuación, que va a ser la aprobación de un plan integral de apoyo a la familia y de apoyo a la maternidad para que en España, como decía antes, ninguna mujer tenga que renunciar a ser madre por razones económicas, laborales o de cualquier otro tipo, y yo creo que ese objetivo debemos trabajar para que así sea. Por lo tanto, esa es la manera en la que estamos abordando esa cuestión. Le he reiterado que estamos comprometidos y convencidos de que tenemos que trabajar por la conciliación, por el apoyo a la mujer como instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades y, sobre todo, para el desarrollo de un marco general favorable para que las mujeres puedan decidir en libertad. Y esos son los ejes en torno a los cuales queremos generar consenso con el Partido Socialista, con el conjunto de los partidos y los grupos parlamentarios de esta Cámara, y desde una reflexión de que nos parece que las grandes reformas deben ser siempre acordadas y pactadas por las fuerzas políticas, especialmente las reformas que impactan en el modelo de sociedad. No puede ser que una ley que ordena aspectos tan trascendentes en la sociedad española como es la del aborto sea una ley no pactada, no acordada con los partidos principales de la oposición, como se hizo en el año 2010 y generando rechazo incluso entre los propios miembros del Partido Socialista. Yo creo, señoría, de verdad que tenemos puntos en los que trabajar. Eso es lo que anunció el presidente del Gobierno, un ejercicio de diálogo, de búsqueda de consenso, de acordar un modelo de reforma de la Ley 2/2010 acordada entre los grupos políticos y que centre el refuerzo, el apoyo a la mujer y, como no puede ser de otra manera, también la fortaleza de las decisiones del Tribunal Constitucional, que ya en el pasado nos sirvió ante un recurso del Partido Popular para ordenar cuál ha de ser la doctrina constitucional más adecuada en esta materia y que posiblemente tengamos también en el futuro algún elemento adicional de doctrina constitucional que nos ayude a situar de nuevo esta cuestión en el ámbito de consenso y no en el ámbito de la confrontación, como en el año 2010 eligieron sus señorías. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.